Shalom, primero como siempre, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Akakodash. Doble honores a los apóstoles ancianos de la Gran Piedra de Molino. Saludos a todos los hermanos y a las hermanas que buscan y sirven al Señor en sinceridad y verdad. Hoy con otra lección sobre el Espíritu. Y estaba revisando este artículo aquí. Um, no voy a completamente entrar en este tema, pero quería sacar unos puntos que estaban hablando aquí estos, que se llaman escolares de la Biblia. Ok, y aún entre ellos tú miras, ok, leyendo aquí, ok, que ellos todavía discuten entre ellos mismos y tienen diferentes teorías y creencias y ninguno está al 100% seguro de qué es lo que es y lo que creen y lo que enseñan y todo eso, man. Y aquí en este artículo es una clara, ah, o como un claro ejemplo, ¿ok? En cómo hay pura confusión entre estos, que se llaman escolares y profesores de teología y pastores y gente que atiende seminarios que se cree que esa tiene autoridad en las escrituras, man. Okay, so este lo agarré de aquí, se llama Thinkers Bible Studies, okay, que básicamente quiere decir gente que, o pensadores, estudios bíblicos, okay. So aquí el tema es arder en el infierno, como miran, tema 3.4.1 de 1 a 5. Ok, so aquí yo no voy a entrar en todo esto, ok, pero leyendo esto, se los doy a ustedes si quieren entrar en todo esto. Pero, el tema que estaban hablando es arder en el infierno. Ok, y aún aquí, yo revisando esto, no te dieron por el completo entendimiento del infierno, porque ellos no saben, you know, pero, hay videos que ya hemos hecho y hasta es el espíritu, un hermano, el hermano de Colombia acabo de hacer una video, ok, entrando en el infierno, ok, que quiere decir infierno y todo eso, es un video, ah, you know, que pueden chequear, pero, ay, mira cómo dice acá. Ahora, ¿sabes qué? Déjame arrancar con una escritura primero. Dice, segundo Pedro 1:16, dice, pues estábamos inventando, Salakia, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando, cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Yahushua. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Yahweh el Padre. La voz de la majestuosa gloria de Yahweh le dijo, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. ¿Ok? Y aquí, como dice acá, nosotros no enseñamos o creemos en inventados cuentos, man. Esto aquí de que alguien va a arder en el infierno para siempre es un cuento, man. Ok, Yahweh Shai y lo que él enseñó a sus hombres nunca era parte de esto de la doctrina. Ok, aún como vamos a entrar en esta discusión, ok, tú miras como diferentes cristianos y, católicos y ortodoxos, ok, todos están involucrados en esto, right, en la bandera de religión y todos están confusos y ninguno tiene la verdad, ¿ok? Y este es un claro ejemplo. Dice, el propósito de esto es para ayudar a los cristianos a participar en conversaciones inteligentes con escépticos y incrédulos, ¿ok? Que básicamente para la defensa del evangelio, right? Pero nunca, cada vez que miramos un cristiano tratar de defender el evangelio, hace un desastre, man, porque enseñan mamadas como vas a arder en el infierno para siempre, ¿ok? Encima de otras mentiras, ¿ok? Otras cuentos ingeniosos inventados, man, pura paja que se inventa, ¿ok? Pero vamos a entrar en un poco de este artículo, ¿ok?
Y como dice acá, la tradición contra versus la Biblia, right? Dice todo lo que necesitamos saber sobre el infierno, right? Dice la Biblia es vaga sobre el lugar, tiempo y o condición del infierno. Probablemente se debe a que incluso si nos los dijera, no seríamos capaces de comprenderlo. No, la Biblia te dice claramente que es el infierno, ¿ok? No voy a entrar en todo eso. Ahorita, como dije, van a chequear esa lección. Solo lo voy a decir como es, que el infierno sí puede ser un, una situación, un tiempo y una condición, ¿ok? Cuando el rey David dijo en Salmos que el infierno lo había rodeado, ¿qué él estaba hablando? Él estaba en una condición donde él sentía muerte viniendo sobre él. Él estaba en un lugar peligroso. Él estaba en un tiempo donde él miró la muerte cara a cara. ¿Ok? Ese también es considerado un tipo de infierno. Jonás estuvo en el vientre, right, o en el estómago de ese pez, ¿ok? Y él dijo que él estaba en el infierno por 3 días, ¿ok? ¿Eso qué? Se estaba quemando ahí con Satanás y sus demonios ahí en el infierno, como te lo explican estos, o te malinterpretan escrituras que no tienen nada que ver con eso, ¿ok? Porque sí vas a encontrar esa palabra, ¿ok? Pero tú tienes que entender de qué es lo que está hablando, ¿ok? Dice, todo lo que sabemos y necesitamos saber es que el infierno es un ajuste de cuentas horrible al final de esta vida para las personas que han rechazado o ignorado a Dios. Y podemos salvarnos de él aceptando el regalo de Dios para el perdón total de nuestros pecados. Y esto es mentira también. Ok, esto regresa a esos cuentos ingeniosos inventados, porque todo esto suena bueno, man, pero bíblicamente no te lo pueden probar, man. ¿Ok? Porque básicamente, y aquí lo van a decir, ¿ok? Muchos solo son pericos, man. Muchos solo son monos, you know? Y solo están copiando lo que oyeron, ¿ok? Vamos aquí. Ok, dice acá, mira, 4 visiones teológicas principales del infierno. Y aquí, una cortada ya aquí, man. Vamos acá. Ay, creo que vamos a regresar acá. Ah, pero vamos aquí. Oh, shit. Solo. Este es, yeah, como dicen Lucas 11:18, dice, ustedes dicen que mi poder, oh no, Marcos 13:26, dice, si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobreviviría. ¿Ok? Dice Mateo 12:26, si Satanás expulsa a Satanás, está dividido y pelea contra sí mismo. Su propio reino no sobrevivirá. ¿Ok? So ahí está, man. ¿Cómo estas religiones piensan, ok, seguir siendo esa fortaleza de antes? ¿Ok? Empujando esas mentiras de antes, ¿ok? Por eso es que dice que esa serpiente de antes, ¿ok? Satanás, ese que engaña a las gentes, recuérdense, parte de esos 3 espíritus inmundos, ese falso profeta, ok, esa rana chuca, ok, que ha envenenado a la gente con la religión, man, y sus diferentes doctrinas, ok, cada una tiene su cuento, ok, de esta parte del infierno, ok, y nada es cerca a lo que está hablando
bíblico, ¿ok? Cada uno tiene su cuento, como vamos a leer aquí. All right. Dice 4 visiones teológicas principales del infierno. So, esto es lo que te enseñan, ¿ok? Si tú vas a ir a tirar tu dinero en una de estas escuelas, man. Dice, las encuestas muestran que el 53% de los estadounidenses creen en algún tipo de infierno. Dice, ese porcentaje es consistente entre los grupos de edad, pero cae con los niveles más altos de educación. Dice 62% para los que no terminaron la escuela secundaria, hasta el 35% para los graduados universitarios. So, tú miras en cómo ellos tienen más tiempo y experiencia en el sistema, ¿ok? Es menos que creen en Dios, básicamente, man. O, les vale la Biblia, man. Comienzan a pensar que son tan inteligentes, ¿ok? Pueden pensar y sobrepasar la Biblia. Yo he oído un fucking indio pasar al campo y decir, man, no, mi pensamiento es más alto que eso. ¿Más alto que qué? De las escrituras, man, estás pero bien pendejo. O las escrituras habló de gente así, man. ¿Ok? Y como está aquí diciendo acá, man, 35% para los que graduados universitarios, eso es una porcentaje pequeño, man. Ok, aquí dice que 53% de los estadounidenses creen en algún tipo de infierno. ¿Cómo? Yo pensé que solo era un lugar, que hay niveles, que fucking diferentes cuartos, diferentes dimensiones de infierno, ¿qué? Explican y se inventan cosas que ellos mismos ni pueden explicar. Ok, y por eso es que hay gente que sí, es graduado o va a universitarios, lee libros y estudia diferentes cosas y mira que algunas cosas no se dan a explicar. Ok, porque luego ellos estudian quizás mitología griega, right? Y fucking leen de Hades y ese cuento del infierno y a dónde está Hades y dónde está, esa historia de Perséfona y Persio, ok, todas esas historia ahí, ok, y lees del infierno y Hades y todo eso así, man, y luego él dice, porque es estudiado y dice, oh, pues esto, es más antes de que el Nuevo Testamento fue escrito y esto fue antes de que ellos ya tenían esta Biblia, existía en Barnes and Nobles y en Amazon y, you know, en la biblioteca en shit, so le dan crédito a eso, man. Y piensan más sabios que la Biblia, que la Biblia solo es un libro que no es nada, man. ¿Ok? Pero en lo contrario, man, lo que te hace es te hace pensar como el resto de todos estos aquí. ¿Ok? Perdidos, porque según toda esta gente piensa que sabe algo de la Biblia y tú miras que no saben nada, man. Dice, a lo largo de los siglos, la gente ha concebido muchas creencias sobre el infierno. Las creencias se pueden resumir en 4 puntos de vista principales. Punto de vista ortodoxo. Esta es la enseñanza histórica de la Iglesia. El infierno es un lugar de terrible castigo que dura para siempre sin salida. El castigo es físico, emocional y mental con tortura por fuego real. So, ese es el punto de vista de la gente que se llama la iglesia ortodoxo, right? Dice, ahora la vista simbólica es de, a la gente que lo toma simbólico. Dice las referencias bíblicas al fuego, el calor, el dolor, la sed, la oscuridad, la esclavitud, ok, etcétera. Dice, no deben interpretarse literalmente. Dice, 2 característicos del infierno mencionadas a lo largo de la Biblia son el fuego y la oscuridad, las cuales están en conflicto directo entre sí, por lo que sabemos que al menos una de ellas debe interpretarse simbólicamente. Y hay algunas veces es simbólicamente,
Algunas veces sí es literalmente. Eso cuando dice el lago de fuego, right? Ese va a ser un fuego literal, ese es el fuego nuclear del que está hablando. ¿Ok? Cuando la escritura te dice que el día del Señor va a ser un día oscuro, un día donde va a quemar como un horno ardiente, que eso está hablando de la destrucción, del juicio, man. Y va a ser un día oscuro literalmente porque esos misiles van a bloquear el sol, man. ¿Ok? El humo de toda la situación que va a estar pasando en el planeta Tierra, man. ¿Ok? Va a traer oscuridad, man. Y cuando él venga con ese fuego, hey, man, ese es literal, man. Sí, pero la cosa, como siempre decimos, con estos cristianos y religiosos y teológicos, man, ok, ellos toman cosas que son simbólicamente, literalmente, y las cosas que deben de ser simbólicamente, literalmente. Y no están al revés, no tienen el espíritu. Y la escritura te dice que tú debes de estudiar y dar diligencia, correctamente dividir la palabra y explicar las cosas, ser apto para explicar estas cosas. ¿Ok? Dice, si uno es simbólico, quizás ambos sean simbólicos. ¿Ok? Y sí, pueden ser, y depende en el contexto y depende en la palabra hebrea. Esa es otra cosa. ¿Ok? Tú tienes que regresar a lo original, ¿ok? Que es lo que no hacen esto. Y aun cuando lo hacen, la cagan, man, porque no tienen el espíritu. All right? Eso es lo que dijo este vato, Billy Graham. All right? Billy Graham es un demonio, man. Y dijo, cuando se trata de un incendio literal, no lo predico porque no estoy seguro. Dice, cuando la escritura usa el fuego con respecto al infierno, posiblemente sea una ilustración de lo terrible que va a ser. No fuego, sino algo peor. Una sed de Dios que no se puede apagar. Ok, ese es, y no está hablando de fuego nuclear, man, en diferentes lugares, man. Ok, en otros lugares, ok, está hablando de muerte, man. Ok, sí, la cosa es en las escrituras, por eso tú tienes que dar tu diligencia y estudiar para discernir y saber esta palabra quiere decir esto o no, esta palabra quiere decir lo otro, you know. Y no tienes que ser un experto, pero sí tienes que, dar tu estudio para correctamente y dividir la palabra correcta, man. Y esto ya es algo básico, man. Pero estos, cristianos y estos pensadores de estudios bíblicos no piensan tanto. Y cuando lees aquí, ellos te van a decir que ellos están enseñados a no pensar tanto, man. ¿Ok? ¿Y qué tipo de mierda es esto, man? Que la escritura dice que debemos de buscar. Ok, déjame agarrarlo, man. Ok, ¿ya? A ver cómo lo dice acá. Dice segundo Timoteo 2:5. Además, si algún atleta compite, no es coronado a menos que compite según las reglas. ¿Ok? Y básicamente, y eso nosotros, básicamente esto lo usa más en una analogía. ¿Ok? Pero en inglés dice, if any man also strive for masteries, yet he is not crowned except he strive lawfully. ¿Ok? So básicamente nosotros queremos ser expertos en lo que hacemos. ¿Ok? Maestros, ¿ok? Entender cómo correctamente dividir esta palabra, ¿ok? Como dice acá, lo está usando como ejemplo. Además, si algún atleta compite, no es coronado a menos que compite según las reglas. ¿Qué es la regla? Es la Biblia. Tú tienes correctamente saber cómo dividir, ¿ok? Y guiarte por estas reglas, man. ¿Ok? Si no, no estás compitiendo bien, estás haciéndole de otra manera, man. ¿Ok? Y por eso cuando se trata de estos, mirándolo en un aspecto de atletas, ellos no están compitiendo según las reglas. Ellos están inventando reglas, están fucking metiendo reglas, sacando reglas, haciendo lo que les da la gana, pensando que nadie los está mirando cómo están compitiendo, man. ¿Ok? Y esto es lo que está hablando acá. Ok, dice versículo 6, el trabajador que trabaja
esforzadamente es quien debe recibir primero su parte de los frutos, right? Así es. La escritura dice que hay que obrar, ¿ok? Y el Señor va a premiar a cada quien según su obra, man. Y su fe y su obra y su posición predestinada, ¿ok? Sobre todo porque eso es lo que se trata esto. Ninguno de nosotros tenemos nada que ver en esto, man, ¿ok? Y está bueno, man, porque luego Jacobo se pone fuera de orden, man, y ese entendimiento te mantiene en un temor saludable a Yahweh Hashem Yahweh Shai, man, y un nivel de entender cómo respetar este ministerio y los hermanos que están involucrados en esto, man, los apóstoles, que los hombres que han dado sus vidas, ok, dedicado todo por esto, man, para romper fortalezas y mierdas y mentiras como estas cosas que estamos leyendo, man. Dice, la vista del purgatorio. Dice, esta es una creencia enseñada por la Iglesia Católica. Dice, las personas que mueren con pecados mortales, pecados graves que rompen una relación con Dios, no perdonados van al infierno. Pero los creyentes con pecados veniales, menos graves, van al purgatorio, que en la enseñanza tradicional es un lugar de castigo y limpieza espiritual por el fuego, lo que podría llevar mucho tiempo. El purgatorio es una especie de infierno temporal menor. Cuando los cristianos... Man, esto es fucking... ¿Cómo se pueden creer esto? ¿Y cómo pueden explicarte todo esto? Esto es mucho explicación aquí, man, sin escritura, man. Dice, cuando los creyentes están completamente limpios del pecado, son liberados del purgatorio y entran al cielo en perfección y así evitan el infierno. What? Dice, los católicos creen que pueden acortar este proceso para los amigos y parientes muertos en el purgatorio orando por ellos. Dice, la enseñanza sobre el purgatorio ha disminuido desde el Concilio Vaticano II en 1962 y 65. Dice, y en 1999 el Papa Juan Pablo II declaró una nueva comprensión católica del purgatorio al afirmar que el purgatorio no indica un lugar, sino una condición de existencia. ¿Ok? So estos, que el purgatorio es sinónimo con infierno. All right? So ellos te están diciendo, ahora ya cambiaron, agarraron una nueva comprensión, ¿ok? De que no es un lugar ni no entre medio, ese es el primer nivel del infierno, y el infierno ese es pues el más profundo nivel. Y si llegan ahí tus parientes que valen verga, pues tú puedes orar por ellos, y quemarle candelitas para disminuir el tiempo que ellos están ahí, man. ¿Qué tipo de mamadas, man? Esa es una manera pequeña de pensar, man, y eso te enseña que Jacob ha sido un fucking esclavo mucho tiempo, man. Ok, porque esa es la historia de un esclavo, man. Lo meten al bote y que tú oras por él y pones dinerito en su fucking libro, right? O en su carta. O compras minutos y les traes fucking maruchas and shit. Y le ayudas así, man, para disminuir el purgatorio, right? Están locos, man, y se acostumbran y piensan que de esta vida va a ser así y la vida después va a ser la de, right? La vida espiritual es así también, man. Y esta es parte de las maldiciones, man. Ok, hey, vamos ahí, man. Este es Deuteronomio 28 y 28, man. Dice, Yahweh Hashem Yahushai te afligirá con locura y con ceguera y con confusión de la mente, ¿ok? Y palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad y no tendrás éxito en tus caminos.
Todos los días serás oprimido y robado sin que haya quien te libre, man. Sí, sin Yahweh Hashem Yahushai, ok, tú no vas a ser libre, man. Tú vas a estar caminando en este camino, en el valle de la sombra de la muerte, ok, y tu camino no va a ser exitoso, man. Te vas a valer verga, man. Vas a terminar chingado de una u otra. Ok, hay que decir te va bien, man. Cuando caiga el juicio, ahí sí verdaderamente ya valiste verga, man. Ok. Dice, vista de aniquilación. Dice, la posición mayoritaria dentro de este punto de vista es que los no salvos son castigados en el infierno por un periodo de tiempo. Podría ser un periodo de tiempo muy largo, dependiendo del grado de su pecado. Pero eventualmente perecen, mueren en el infierno. El fuego es eterno, queman para siempre, y el castigo del pecador es eterno final. Una posición minoritaria es que los no salvos dejan de existir en el momento de la muerte terrenal y que el infierno es solo para Satanás y sus demonios. Y ponen Mateo 25 y 41. So estos fucking gente que se dice estudiar y pensar y meditar y escudriñar las escrituras, ellos no tienen el espíritu. So enseñándote que no importa cuánto las escudriñan, cuánto las tratan de disectar y estudiar, you know, sin el Espíritu Santo, man, tú no tienes entendimiento, man, ¿ok? Y eso solo es algo dado de Yahweh Hashem Yahushai, ¿ok? So, como miramos aquí hay gran división, man, y luego han cambiado. La última vez que, enseñaron del purgatorio, ¿ok? Era en 1965. Ok, y luego en el año 1999, ya sabemos que en el año 1999 muchas cosas estaban pasando, man. Ok, según era el fin del año y todo eso, ya saben esa historia. Y muchos perdieron su fe allí, man. Y luego, el Vaticano tuvo que hacerle un remix también. Y básicamente era un nuevo tiempo, man. Era el nuevo orden mundial. Ellos llegaron y desarrollaron y llegaron a otro nivel en ese tiempo, man. Ok, aunque YouTube y todas estas de las redes sociales como lo conocemos hoy en día no existía. ¿Sabes qué existían los apóstoles? Ellos estaban allá en las calles enseñando, los ancianos, los hermanos. Ok, ellos estaban en las calles, man. Eran hombres jóvenes, man, pero todavía haciendo lo que todavía siguen haciendo, siendo un buen ejemplo para el resto del rebaño. You know? Dice, la tradición a veces reescribe la Biblia, ¿ves? Y esto es todo esto, man. Ok, dice, la mayoría de las personas leen la Biblia para reafirmar lo que ellos y su grupo ya creen, ¿ves? Muy pocos estudian la Biblia para nuevos descubrimientos personales. La tradición por lo general comienza con alguna nueva interpretación o idea de los teólogos. Se mueve a través de los pastores y se arriesga a las principales denominaciones y iglesias individuales. ¿Ves? Así es como fucking infectan, man. Ok, ese veneno, man. Y así es como por parte de su tradición, tradición de hombres, ok, ellos reescriben la Biblia, man. Ok, vamos ahí, man. Este es, este es, Salak, ah, ya esta está buena por ahorita, pero esa no es la que quería.
Ahorita se me va a venir. Esa es segunda Tesalonicenses 2:15. Dice, así que hermanos, estad firmes y de tener las doctrinas en que sabes y has sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra. Ok, so ahí está, man. Tú tienes que ser afirmado de la doctrina que ellos estaban enseñando, que el Señor estaba enseñando, no tradición de hombres, no tradición de teólogos y pastores y denominaciones y iglesias individuales. Cada quien tiene su cacho o lo que les gusta. O hay que decir, tú no tuviste el dinero para asistir a ese seminario, ahora ya se te faltó información, ya te faltó verdad. Ok, no hay sentido en nada de eso, man. Ok, definitivamente no cuadra con las escrituras, porque la escritura te dice que gratis recibimos o gratis lo damos. Ok. Dice, la tradición por lo general comienza con alguna nueva interpretación o idea de los teólogos. Ahí está. No están reteniendo la doctrina que estaban enseñando Yahushua y sus hombres, man. Los profetas no están enseñando de acuerdo a las profecías, porque las profecías, ¿qué? Para entender las profecías tú tienes que tener el espíritu de Yahushua, ¿ok? Que es mandado por el Espíritu Santo, ¿ok? Con ese entendimiento, ¿ok? Dice, así que hermanos, estad firmes y detened las doctrinas que habéis sabido y ha sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra, man, ok, por lo que está escrito. Que estas cartas fueron escritas originalmente en qué, en hebreo, que luego fueron traducidas en otros diferentes lenguajes. So, tú tienes que tener un entendimiento, ok, del hebreo, ok. So, siguiendo aquí, dice, ah, la tradición por lo general, oh ya leímos eso, dice, los pastores son entrenados en seminarios que existen para perpetuar sus creencias teológicas a las nuevas generaciones. Los pastores son llamados o asignados a iglesias individuales y alineadas con ciertos seminarios y juntos guardan celosamente su propio conjunto único de creencias. ¿Ok? So, ¿qué es esto, man? Regresando a como estábamos hablando, man. Divididos, ¿ok? Cada quien tiene su doctrina, ninguno está reteniendo nada firme de lo que está acuerdo a las escrituras, a lo que está acuerdo en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento, en los libros del Apócrifa, en el hebreo, ¿ok? En el latín, en el griego, y en todos los lenguajes en la que las escrituras está escrito. ¿Ok? Como dije, no tienes que ser un experto en todos esos lenguajes, pero saber un poquito y a lo menos saber cómo buscar la palabra para que no seas engañado, man. Alguien te dice, no, esto quiere decir eso, y tú, te dejas llevar por lo que él dice y dices, oh, shit, que si eso es, y tú comienzas a enseñar esas mamadas, man. Y ahora tú tienes problemas con el Señor, man, por no revisar cosas, man. No doble chequear, triple chequear cosas, man. Y asegurarte de las cosas que estamos enseñando, man. Porque esto, esto no se trata de como solo enseñar cualquier fucking cosa que te viene, man. Esto es serio, man. ¿Ok? Dice, los pastores son entrenados en seminarios que existen para perpetuar sus creencias teológicas a las nuevas generaciones. Los pastores son llamados o asignados a iglesias individuales alineadas con ciertos seminarios y juntos guardan celosamente su propio conjunto único de creencias. ¿Ven? ¿Ok? Eso es fucking maldito, man. ¿Ok? Dice, los miembros de la iglesia generalmente aceptan sin cuestionar las creencias doctrinales del grupo, al menos públicamente. Ok, eso no es regresando a como leímos, que tú debes de dar diligencia y ser como un atleta, ok, jugando según las reglas, ok, buscando cómo ser ese maestro, ese perfecto maestro que es apto a enseñar, okay, que no se está inventando cosas, de su propio corazón.
¿ok? Que no está reteniendo las sanas doctrinas y que no entiende de quién está aprendiendo y quién son los verdaderos maestros enseñando, ¿ok? Los verdaderos apóstoles y profetas, man. ¿Ok? Porque tú tienes que tener el espíritu para reconocer eso también. Igual como tienes a muchos perdidos en la religión, a muchos israelitas perdidos también en el mundo de Israel. ¿Ok? Que saben que son israelitas y todo eso de su tribu, you know, pero luego quieren llamar al Señor cualquier nombre que les da la gana. ¿Ok? Se llaman hebreos israelitas y verdaderamente no estudian y buscan verdaderamente si ese es el hebreo original en que ellos se están identificando con. You know? Y luego alguien dice, pues cada quien su creencia, cada quien tiene su fe y todo. Yeah. Y hay una buena fe y hay una mala fe. ¿Ok? Tú puedes tener fe. Hay gente que fue que tiene fe en Jesucito Dulce, man. ¿Ok? Que hay gente que fue que jura por el honguito, right? So hey, ahora la vas a aplicar ahí, man, so hey, esta gente, y gracias a estas religiones y a este tanque de pensadores, right? Okay, estas las mamadas que están siendo empujadas a todo el mundo. Okay, dice dentro del cristianismo hay más de 2.500 denominaciones de iglesias diferentes en el mundo hoy en día, man. No manches, man. Okay. So, aún en el mundo de israelitas, nosotros tenemos un mejor chance porque, man, no hay 2.500 diferentes campos israelitas, man. You know what I'm saying? So, ahorita, hey, man, ahorita la religión se está mirando bien mal, man. Ok, dice, dentro del cristianismo hay más de 2.500 denominaciones. So, la escritura dice, right, si Satanás está dividido entre él mismo, ok, ¿cómo va a sobrevivir? Ok, estamos en el tiempo, la cristianidad está perdiendo, la iglesia católica está perdiendo, estas otras filosofías están perdiendo, ok, y la voz de Yahweh Hashem Yahushua está siendo anunciada, man, y estas fortalezas están siendo destruidas en el espíritu, ok. So, en realidad hay más de 2.500 diferentes demonios, ¿ok? En estas iglesias diferentes del mundo hoy en día, ¿ok? Cada uno las cuales cree que ha encontrado la interpretación bíblica verdadera y correcta para cada tema teológico, right? Cada tema teológico, nada de la Biblia y el puro entendimiento de la Biblia, de la doctrina sana que fue enseñada, al mismo entendimiento que Yahweh Shai le dio a sus 12, el mismo comandamiento y entendimiento que les dijo y les dio y los mandó dos por dos, diciendo, ok, a los gentiles no entras. Como en una manera les va a decir, mira, a los extranjeros y a los gentiles no entres, solo a la casa perdida de Israel, pero en la otra parte, y ya para los gentiles también, so hay un entendimiento, y como dije, otra vez regresando a las cosas que son simbólicamente y hay un entendimiento espiritual y tienes que, escudriñar un poquito más para entender palabras y diferentes contextos y definiciones de palabras, como dije, en hebreo, griego y latín, ¿ok? Para agarrar el correcto contexto de lo que las escrituras está hablando. Okay, ¿por qué dice que no hay una diferencia entre el griego y el judío? Okay, ¿por qué dice aquí que unos gentiles creyeron? Okay, ya cuando entiendes, oh, ok, eso es etnos, oh, ok, eso es, regresa a fule, oh, ok, diferentes palabras así que tú comienzas a entender y saber, oh, no, pero eso quiere decir esto. Ok, ya suena así, pero en realidad debe de ser así, you know? So, siguiendo.
Dice, hay 2.500 denominaciones de iglesias diferentes en todo el mundo. Dice, a menudo estas interpretaciones están integradas formalmente en los credos y declaraciones de la fe de la iglesia, sean escritos o no. Siempre son entendidos y protegidos por los líderes del grupo. Las iglesias dicen que sus miembros deben estudiar las escrituras por sí mismos, pero pocos lo hacen. Se recomienda la lectura diaria, cuanto más mejor, y leer toda la Biblia una vez al año se considera una meta valiosa. El problema es que ese tipo de lectura rápida hace más para arraigar la tradición que para expandir la comprensión real. Y no la tienen, ahí están. Están diciendo, man, que ellos saben que nadie la lee, nadie la estudia, ¿ok? Solo están siendo pericos y monos, ok, copiando lo que les dice quién al fin del día. Lo vamos a decir como es Isaú. Él es el que escribe el currículo, él es el que pone las agendas y pone los estudios y dice quién va a ser el líder, quién va a ser el director y todo eso, man. Y todo está dirigido por él, el mismo fucking diablo al fin del día. Ok, si tú no llegas al nivel de su entendimiento o lo que a lo menos él quiere que tú entiendas, tú no vas a agarrar ese certificado. Tú no vas a ser certificado para enseñar nada de lo que él básicamente controla y dirige, man. You know, el mundo está dado en las manos de estos fucking malditos, man. Y ellos están ahorita y siempre han fucking lo usado a su ventaja. Ok, como leímos, lo han hecho con el infierno, man. All right. Dice, la mayoría de los materiales de estudio de la Biblia son del tipo de relleno en los espacios en blanco. Che, y no básicamente adivina. Diseñados para obtener respuestas intencionadas por el autor, reforzando así aún más los puntos de esta vista teológicas del grupo. En los grupos de discusión de estudios bíblicos, cualquier respuesta, pregunta o pensamiento desviado generalmente es corregido rápidamente por el líder de la discusión o otros participantes. Y si el resultado de todo esto es que la tradición se afianza firmemente en lo que creen los cristianos. En muchos temas, como la pregunta para siempre sobre el infierno, en esta página la tradición ha superado a la Biblia, right? So están diciendo, no saben. Cada quien la explica como quiere, es como tú quieres rellenar el espacio blanco, man. Hell no, man. ¿Ok? Eso es un penal según las escrituras, man. ¿Ok? Nosotros debemos de explicar estas cosas y entender el mensaje, como dice acá, man. Ah, ¿yo? Este es 1 Corintios 14 y 10 y 14 y 8. Dice, también si la trompeta produce un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Ok? Así también ustedes, si mediante la lengua no produces palabras comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que se dice? ¿Por qué? Porque estarás hablando al aire. ¿Ok? So aquí te hacemos entender, te lo explicamos claro. Que no te vamos a tocar la trompeta con un sonido que no vas a poder entender, ¿ok? O interpretar. ¿Ok? Si tú me dices si estamos tocando la trompeta como lo está usando aquí en un ejemplo y yo toco esa primera nota y me dices, wow, eso era impresivo, man, eso estaba nice, man, ¿cómo, qué nota es esa? Oh, mira, esta es el sonido B o whatever, la letra B, el tono B. Oh, ya, a ver, me enseña, ya, le enseñas en el papel, mira, esta es la primera nota, ahí está, B. Oh, ok, cool. You know, well, eso es lo que similar que nosotros estamos haciendo. Hay un sonido cierto que el Señor le ha dado a sus profetas a tocar, man. Y ese tono no se detiene, man, y no rebaja, ok, o se raja para nada, man.
¿ok? No trata ¿cómo se dice? Um, Básicamente a azucarar las cosas, man. Lo dice como es, man. No hay respeto de personas, y no importa quién se ofende, el mensaje al fin del día no viene de nosotros, man. ¿Ok? Y no viene de tradición de hombre, viene de tradición de hombres escogidos de Yahweh Hashem Yahushua que no te están dando ninguna privada interpretación. ¿Ok? Estamos dando el sonido correcto, vean, para que te prepares para la batalla y sepas de que es tiempo de guerra, man. ¿Ok? Dice, cuando a los cristianos se les pregunta, ¿cómo sabes que el infierno es para siempre? Generalmente hay una mirada aturdida y luego una respuesta como, porque la Biblia lo dice, pero la Biblia no lo dice. La mayoría de los cristianos nunca han respondido esta pregunta con la Biblia, simplemente lo asumen por tradición. Y ahí está, man. Ahí te lo están admitiendo, man. Y lo que es triste es que hay israelitas que están enseñando estas doctrinas ahora, man. ¿Ok? Hoy en el año 2023, right? Ojalá sea el fucking último año de esta pesadilla, man. Hay fucking israelitas que le están haciendo el remix y trayendo estas mamadas a la verdad. ¿Ok? Y mira, aquí te lo están diciendo también, man. Dice, quemarse en el infierno fue una táctica eficaz para asustar. Dice, en tiempos pasados el miedo al infierno se usaba como una táctica de miedo para atraer a la gente a la iglesia. Por ejemplo, indulgencias en la Edad Media por dinero. La iglesia aseguraba a las personas, particularmente a las ricas, que el castigo por sus pecados podría reducirse de acuerdo con su generosidad. Las iglesias de toda Europa vendieron indulgencias y usaron el dinero para construir grandes catedrales. Ok, so ahí está, man. Ahí ustedes pueden chequear todo eso, man. Ok, no lo quiero hacer tan largo, pero ese es el punto. Tienen diferentes perspectiva uno. Que adivina, tienes la puerta número uno. ¿Qué quiere decir? Así, come on, man. Look, cinco perspectivas. No, man. El Señor dijo que tu sí sea, man, let me see. Nay, nay. Ok, esto es, creo que, esto es, aquí está, este es Santiago 5:12, pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Más bien, sea, sea vuestro sí, sí y vuestro no. Oh, Salaki, man, no me gusta este. All right, dice, más bien, ok, que tu sí sea sí y que tu no sea no, para que no caigas bajo condenación. Ok, así es como lo debe decir. All right. So, no hay fucking cinco perspectivas, man. Ok, es sí o no. That's it. Ok, el Señor lo hizo así para que no caigas en condenación. O es la verdad o no es verdad. O es bíblico o no es bíblico. Es plano y simple. No hay. Vamos a mirar a estas cinco perspectivas para una respuesta informada. Nah, fuck that, man. ¿Esto es verdad o es paja, man? Y todo esto es paja, man. Y luego tratan, estas escrituras dicen estos, desde 16 versículos, ok, hablando de, quemarse. Y cada uno tiene su diferente definición. Algunas veces, en unas ocasiones va a ser la misma palabra, en otras no. Y así es como vas a discernir y entender, ¿ok? Para correctamente dividir la palabra de verdad.
Ok, y saben que ahí lo vamos a cerrar, man. Pero ahí está para ustedes que quieren seguir acá escudriñando y cortar estos o hacer una respuesta. Ok, es puras mentiras, man. Ok. Ah, ay, y aquí lo vamos a cerrar. Este es el libro de, ¿no? Segundo Tesalonicenses 12:15. Procura con diligencia presentarte a Yahweh Hashem Yahweh Shai aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que diligentemente traza bien la palabra de la verdad. ¿Ok? Eso es lo que debemos estar haciendo, man. ¿Ok? Déjame agarrar otro precepto, man. Yo, esta es aquí. También estaba pensando. Este es el segundo Pedro 1:10. Por eso, hermanos, procurad con mayor diligencia hacerse firmes en nuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezarás jamás. ¿Ok? So tenemos que estudiar, tenemos que escudriñar. ¿Ok? Tenemos que ser lo que tenemos que ser, man, porque, vienen con estos, como este vato, ellos advirtieron, man, si vienes a un cristiano y les preguntas de su propia doctrina que ellos piensan en, ok, ellos van a fracasar, ok, pero aquí nosotros, ok, el Señor nos ha dado, ok, el entendimiento y estudiamos aquí en el Espíritu y tenemos maestros, ok, que han estado en el Espíritu, ok, correctamente dividiendo la palabra de verdad y siendo perfectos ejemplos en cómo ser en el espíritu, para crecer en el entendimiento, edificando y afilando uno al otro. All right. So con eso, man, ojalá fueron edificados toda honra, gloria y alabanza a Yahweh Bashem, Yahweh Shah, Bashem, Rakakwadash. Hasta la próxima. Shalom.